Pasamos al punto número 7. La dificultad te lleva a aprender a fallar, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar ahora sí que analizando en este punto. Dentro de este punto vamos a ver varios subpuntos donde la dificultad nos va a llevar a aprender, a desaprender, nos va a llevar a ver las fallas de tu discipulado que tú aprendiste, nos va a llevar a aprender las fallas del miedo. O sea, cuando tú tienes miedo, vas a fallar. Entonces, esas fallas te van a enseñar tus miedos y cómo aprender a enfrentarlos. Hay que aprender también en esta dificultad las fallas de la incertidumbre, porque el miedo es un punto que nos va a llevar a tener dudas que nos van a llevar a imaginar, y esta incertidumbre nos puede llevar a tiempos de angustia innecesaria. Así es, entonces la dificultad te va a llevar a ver la incertidumbre de los que más amas, cosas que no sabes, de dificultades que están pasando a tu vida, te van a hacer temblar tanto, todo a un punto de llegar a ansiedad tal, terrible, que obviamente este miedo, incertidumbre, dudas, imaginación, todo por la incertidumbre te lleva a estar en agonía. Es decir, incluso puede afectarte tu salud temporalmente o a tener fallos graves que son un poquito más marcados, aunque sean temporales, pero vamos a aprender a cómo fallar bien. Se oye muy chistoso, pero hay que aprender a fallar. Por ejemplo, hablando o más viendo, hay una charla, entonces hablaban ahí en peleas donde que luchadores, peleadores, y en cualquier pelea, cuando te están tumbando, tienes que aprender a caer, o sea, tienes que aprender en tu error a cómo saber amortiguar todo, y también pues a cambiar lo que hemos aprendido para poder en esas fallas ahora sí que acoplarnos, desaprender. Y esto es bien difícil, ¿eh? Yo les platico un poquito antes de entrar ya de lleno a la carnita, ahora sí que a la doctrina. Yo me acuerdo cuando estaba, ahora sí que en mi entrenamiento de teólogo y todo eso, que se me dio muy personal debido a los tiempos y las necesidades. Salíamos un equipo a arrancar otra iglesia y pues a mí se me estaba capacitando, no era un pastor ya completamente entrenado, sino que yo aprendía y vivía, y así fue ahora sí que mi entrenamiento fue completamente práctico, todo, obviamente la doctrina que es estudiado pues tenía que estudiarse, ahí no hay tanto por qué practicar, pero ya los puntos de lo que tienes que practicar, obviamente pues yo lo estaba haciendo, que aprendía y luego lo hacía, o primero lo hacía y luego aprendía, y entonces ahí yo veía, ok, con razón falla aquí, con razón falla allá, porque yo hacía muchas cosas antes de saber cómo hacerlas. Simplemente una consejería, yo tenía que aconsejar cosas y hablar cosas de cosas que no tenía el entrenamiento. Es tan padre Dios como, la verdad, date solo de topes. Ya yo me esforzaba tanto y leía y estudiaba mucho para poder sacar mi trabajo. Y luego ya llegaba a la clase y ahora entiendo todo.
Y fue muy padre porque algo que para mí en estas, en estas clases fueron grupales, varias otras, muy personales, uno a uno, cosa que eso no pasa en un entrenamiento normal. Yo tuve que tener entrenamientos ahora sí que muchas horas seguidas en muchos temas en poco tiempo y aprovechando el tiempo al máximo. Total, yo llevé uno de los entrenamientos de ciertos estudios bíblicos, por ejemplo el cómo estudiar la Biblia, las reglas de estudio, varias cosas de esas. Me estaban enseñando muchas cosas. Entonces yo ya sabía unas, y cuando me tocó aprender ahí en esa clase, yo tuve que desaprender varias cosas. Pero después pasaron los años y viendo varios detalles, varios puntos de esas enseñanzas que me quedaron muy marcadas, fueron ahora sí que llevadas al límite. Yo entendía una cosa a un límite muy abajo, llego a esta clase y luego la llevan a otro límite muy arriba, y luego cuando yo ya estoy ahora sí que digamos en el campo misionero, porque ahí es donde ahí me di cuenta de que mira, lo que me enseñaron acá estaba un poquito mal, pero después en mi entrenamiento de pastor también estaba mal, y ya en la práctica ahora sí decía, wow, aquí es bien fácil desaprender porque Dios está aquí haciendo la obra. Yo soy un siervo inútil que solamente hablo y Dios es el poderoso, y cuánto no tuve que aprender a desaprender. O sea, en las fallas hay que saber que fallamos y cómo fallar. Entonces la dificultad te va a llevar a aprender a fallar. Vale, entonces vamos a Génesis 26. Ahora sí vamos a entrar a la ahora sí que a la carnita asada. Y venga, versículo 7 del capítulo 26 en Génesis. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Ahora vamos a recordar que Rebeca no era su hermana, era la esposa de Isaac. Aquí estamos hablando de la vida de Isaac, y también obviamente pues se va a ver reflejado Rebeca en el buen sentido, porque acuérdense que son uno y tal cual los dos se están ayudando para hacer lo mejor de ellos mismos. Por lo tanto, el reflejo de Isaac también es el de reflejo de Rebeca. Todo lo que vamos a ver en la vida de Isaac, vamos a ver cosas buenas y malas, es la vida de Isaac, pero también de Rebeca, porque también Rebeca, y lo vamos a ver en otros temas, tuvo que entender, o más bien hubo actitudes bien malas que vamos a aprender de ella, pero eso es en cuanto ahora sí que directamente al matrimonio. Pero para esos momentos los vamos a dejar para otros temas de matrimonio, y continuamos con el versículo 7. Entonces él dijo que Rebeca era su hermana. Sigo leyendo el versículo 7, porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vale, esta parte es un error de Isaac por no confiar en la protección de Dios. Tuvo miedo de ser asesinado, ya que Rebeca era de esas mujeres hermosas que son tan sobresalientes. Entre las mismas mujeres hermosas hay niveles. Rebeca era el top, que obviamente hombres matarían por tener una mujer así. Por eso le dio miedo a Isaac. Y adivinen de quién tuvo este gran discipulado fallido. Pues de Abraham. Abraham tenía una mujer del mismo nivel de belleza, y entrando en Egipto prácticamente hizo el mismo error que obviamente vio Isaac. Y
obviamente no confió en Dios Abraham y decía que era su hermana, porque también algo así tenía de alguna forma un parentesco Abraham, ya que Abraham tenían un cierto linaje, y ese linaje, como el de los reyes, pues era ahora sí que mezclado. Estos tiempos muy antiguos ya no se permite, y Dios tampoco está en aprobación de esto. Más adelante ya Dios lo establece en la ley. Sin embargo, pero eso es para ahora sí que llevarnos a ciertos puntos espirituales, que hablamos de conseguir ahora sí que una hermana cristiana como pareja. A eso tiende esto, pero ya físicamente ya no es bueno hacer todo este tipo de detalles, y más por las ahora sí que cosas genéticas que pueden complicarse, y por eso hay ya estudios ahí de sangre para evitar que se casen ahora sí que familiares cercanos, y obviamente evitamos estas malformaciones genéticas que pueden acabar pues en cosas un poco más difíciles, ¿vale? Entonces la mala enseñanza de Abraham aquí ya está saliendo. El discipulado mal de Abraham sale en la vida de Isaac. ¿Por qué? Y este es un punto importante, abro un paréntesis. Mucha gente está diciendo: batallo mucho con mi hijo, batallo mucho con mi hija. Padres y madres por igual, o sea, no es de un género, es de ambos. Batallan mucho con los hijos, y la que más lo vamos a escuchar es la mamá, que tiene más tiempo con los hijos, ¿vale? Entonces tienen un problema porque hay malas actitudes, malas acciones en un hijo, pero siempre resulta que es el resultado de sus mismas acciones. Entonces quieren cambiar al hijo, pero no quieren cambiar ellos como padres. Haciendo esta acción, los hijos hacen la misma acción y quieren solamente hacer que cambie el hijo para ellos estar bien. Y ellos no quieren hacer el cambio. Aquí es un punto bien importante. Abraham hizo unas acciones, Isaac las va a replicar porque eso vio de su padre. Como ya habíamos dicho desde el primer punto, Abraham había discipulado muy bien en muchos otros aspectos a Isaac, pero también simplemente por ver sus acciones en ese tiempo de hambre, que Isaac tiene otro tiempo de hambre. Isaac, como Abraham, ambos emigraron. Uno se fue a Egipto, Abraham fue a Egipto, pero sabemos que Isaac se fue a Gerar, donde Dios lo quería. Todo estaba muy bien. Sin embargo, al entrar, pues dijo que era su hermana, igual que Abraham, haciendo el mal discipulado que vio de su padre. Entonces ese es el punto. Entonces, primero que nada, ya lo dije, el punto que estamos viendo es la dificultad te va a llevar a aprender a fallar. El primer inciso A para poder aprender es que la dificultad te va a aprender a desaprender. Y entonces el punto B, la dificultad te va a ver las fallas de tu discipulado. Aquí es donde tenemos que abrir los ojos, sobre todo ¿en dónde? En el lugar del campo de la misión, donde Dios nos quiere sirviendo. Y Isaac ya estaba en el campo de su preparación, donde iba a servir al menos por un tiempo, donde iba a aprender a crecer, donde iba a aprender a desaprender, donde iba a ver las fallas de su discipulado, y entender, el inciso C, que la dificultad te va a aprender las fallas del miedo. Es decir, tuvo miedo de decir que era su mujer, pensando que los hombres lo iban a matar. Así que el parte del proceso para perfeccionar, aprender, es desaprender. Hay que aprender a desaprender. Que el mal discipulado que hemos aprendido. Muchas veces hay muchos discipulados, muchos talleres, muchos materiales, libros, como quieran verlo, de discipulado. Vamos adquiriendo buenas cosas, muy muy buenas cosas, pero eso no quiere decir que todos estos materiales hechos por el hombre no estén exentos de fallas.
Así que sí, hay buenos pastores con un 2, 3, hasta 10% de mala enseñanza. Y es normal y está bien, porque el 90% son muy buenos en todo. Y lo que este es el detalle y el punto que debemos de fijarnos más en nuestro liderazgo. Lo que vamos a ver de ellos es lo que vamos a hacer. Así que abrir los ojos, estar bien atentos, porque los que vemos algo mal y no lo desaprendemos, lo vamos a efectuar en nuestra vida, y después, por ese miedo que tuvo el pastor, nosotros también vamos a tener el mismo miedo y pues vamos a fallar. Si ya fallamos, hay que amortiguando, haciendo esto. Ya aprendí que sí estaba mal. Yo sabía que estaba mal. Yo lo aprendí mal y no lo cambié. Y cuando llegó a mi vida esta prueba o esta dificultad, yo tuve miedo y fallé. ¿Qué voy a hacer? Desaprender. ¿Cómo? Pegándome a Dios. Él es el que me va a llevar a entender los puntos más dudosos de cualquier enseñanza, para poder entender completamente si estoy en lo correcto. Les voy a poner un ejemplo. Estando en un entrenamiento 100% bautista, yo ya había vivido iglesias evangélicas más, pues muy estables, muy interesantes, pero con mucha falta de conocimiento y con malas estructuras para discipular. Total, así crecí, nunca me discipulé, nunca llevé una buena estructura. Ya un poquito más joven, buscando como que, pues vamos a buscar ligar con unas mujeres buenas, las vamos a encontrar en la iglesia, y ya no veíamos o nunca vimos alguna, ahora sí que, rama religiosa. No nos enfocamos en cuál es su credo, o sea, no nos importaba nada. Íbamos a conocer gente y a visitar otras iglesias, viendo pues pensando que eran buenas iglesias, porque eran iglesias de mucha gente y con canciones, pues ahora sí que unas alabanzas muy padres, y obviamente como jóvenes hay que ir ahí. Entonces íbamos sin entender que la enseñanza no siempre estaba bien, porque nuestro corazón era para conocer chavas. Entonces pues ahora sí que manejaban otra doctrina, ¿no? Entonces ya cuando empiezo yo mi entrenamiento, ahora sí ya vi varios detalles. Mira, aquí yo iba y esto está bien mal aquí. Siendo bautista, esta iglesia está bien mal aquí. Con los pentecostales esto no es bíblico. Con los evangélicos esto está dudoso, creo que es incorrecto. Entonces así fui, lo que había aprendido fui cambiándolo. Y uno de los versículos que me gusta mucho para entender esto es lo que dice 1 Corintios 8, 1 y 2. Dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Entonces tuve un amigo pentecostés, esa es la palabra correcta. La otra ya es, ahora sí que, una palabra acostumbrados, que realmente no es la correcta. Ok, entonces tuve un amigo que era muy ahora sí que celoso, sin conocimiento, pero era muy celoso a respetar sus creencias pentecostales y de todas las iglesias, sin importar qué, porque él no tenía nada de conocimiento. Entonces cuando yo lo empiezo a enseñar, ahora sí que él pone un video de cosas ahí que se están cayendo al suelo y un poco de desorden, ahora sí que fuera de lo bíblico. Hubo unas cosas muy chistosas y les hacían memes, entonces yo me reí y él se ofendió. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar que Dios me enseñe, para que Él me enseñe
para que realmente confirme si lo que yo sé está correcto. Entonces yo le dije: ay Dios, llévame, muéstrame enseñanza, tú llévame en tu palabra, tú llévame a la información, tú enséñame que parte de aquí que se están cayendo y que son gobernados por el Espíritu ellos, o controlados por el Espíritu, y están en el suelo y pasan muchas cosas, entre comillas, sobrenaturales, y que están hablando en lenguas. Y yo le dije: enséñame Dios, te lo dejo que tú me enseñes. Y mole, cuando yo le pedí eso a Dios en oración por mi amigo, yo me abrí mi mente. No sé nada, yo voy a aprender lo que tú me quieras enseñar, ¿vale? Y Dios me enseña bien cañón, y me puso un chorro de cosas en cuanto a la música, en cuanto a los instrumentos, y todo lo que yo creía lo confirmé mucho mejor. Ahora sí que pude justificar qué está bien y qué está mal. Y Dios me llevó y fui a varias iglesias y donde estaban hablando en lenguas, y donde yo no sentía paz cuando estaban haciendo muchas cosas de esas. Y luego me pasan muchos videos ya más documentales de otras religiones, nada que ver, ahora sí que para información de los pentecostales, sino información de ritos espirituales, de religiones, ahora sí que de varios dioses paganas, incluso cosas satánicas que se pueden mostrar. No todo se puede mostrar en videos. Estoy hablando de sin exceder, ya cuando están dañando a alguien, cuando están lastimando animales, cuando está hiriendo en humano, eso no, pero sí muchas cosas de brujería, de ritos, de cosas espirituales, pero no de Dios, sino cosas, por ejemplo, hindúes, cosas de África, muchas cosas de rituales muy de magia negra y muy oscuros, pero, o sea, sin hacer nada malo. Estoy hablando de que cómo ellos iban con la gente, cómo bailaban, cómo los tocaban, y todos los videos que estaba viendo eran idénticos a lo que hacía una iglesia pentecostal. Y no quiero ofender a nadie, solamente estoy diciendo, yo abrí mi corazón, dije: Dios, enséñame. Y Dios me enseñó cómo habían agarrado tantas cosas del mundo y las habían metido a la iglesia, cosas hasta satánicas, donde los tiran al suelo y no tienen el control de ellos porque están haciendo magia negra. Y acá dicen: no, está controlado por el Espíritu, y el Espíritu de Dios diciendo: sí, es un espíritu, pero no es el de Dios, porque así no es como obra Dios. En unos casos sí hay Dios, qué bien. No es lo que realmente Dios quisiera, pero Dios no se cierra y se acopla. Sin embargo, en la mayoría de casos, incluso les piden mucho dinero y todo. Son fraudes, son cosas para engañar. Gracias a Dios siempre hay cosas buenas, incluso en todas las religiones, sea católica, sea cristiana, sea lo que sea, hay cosas buenas, pero también muchas malas. Entonces nosotros debemos de ajustar nuestro corazón a: Dios, no sé nada, tú enséñame, tú edifícame en tu amor. Y no que sea muy importante el cómo va a ser o la metodología, sino el que Dios quiere realmente. Si te das cuenta y lo pones a pensar, Dios está feliz porque ustedes como personas vayan y estén en el suelo girando, diciendo que Dios tiene su control, pero salen y hacen más pecados del que habían, porque nomás fueron a sentir cosas bonitas. Porque eso es lo que he visto, es un puro sentimiento, puras emociones, y no hay amor edificando, no hay conocer a Dios. Si estás conociendo a Dios, qué padre. Si sentiste bonito, qué padre. Pero el importante es que realmente conozcas a Dios. Y si en eso tú te estás revolcando en el suelo, pero estás edificándote en el amor de Dios porque lo estás conociendo y estás aprendiendo de su palabra, bien. Si no, no. ¿Por qué?
porque el conocimiento envanece. Y aún también hay cosas bautistas que yo aprendí mucho y juzgando a otros. No se trata de eso. Como digo ahorita y lo replico, no estoy juzgando a nadie. Lo que quiero es que todos pongan esto en su corazón. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Así que cuando tú crees saber algo, mejor es no saber nada y dejar que Dios te enseñe, ¿vale? Seguimos. La dificultad nos va a llevar a aprender las fallas del miedo. Así va a ser siempre. O tienes miedo o tienes fe. Porque esto es así, simple. Viene el miedo por la incertidumbre, de no saber qué pasará, de imaginarte lo peor. Ya estamos viviendo en derrota antes de que pase algo y vemos el mejor de los ejemplos cuando se tiene fe. Y vamos a ver, fíjate cómo es ahora sí que la definición de la Biblia de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vámonos, ahí ya no hay incertidumbre, ahí estás convencido de que Dios ya te enseñó, que no lo has visto con los ojos físicos, sí, pero con los espirituales y con el corazón, sí. Así que vamos a ver un ejemplo tremendísimo. Segunda Reyes 6, del 8 al 20. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara. Y fíjense, un mundano, alguien que no conocía a Dios, sabía el poder de Dios y que le decía a su profeta Eliseo, y Eliseo cuidaba al rey. Tremendísimo. Versículo 13 dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Un ejército grande, con carros, con paladines, con una fuerza que iba a destruirlos. Gente a caballo y carros, dice ahí. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Físicamente no era así. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Ja, su mecha! Cuando te sientas solo, dile a Dios que abra tus ojos, y el miedo se te quita de inmediato. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, le dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Versículo 22, él respondió: no los mates, matarás tú a los que has tomado cautivos con tu espada y tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel, porque ya sabían que estaba el ejército del Dios viviente con ellos de su lado para salvarlos.
Lo peor es perder la fe. Te pierdes completamente, pierdes tu corazón porque te vas a clavar en los malos pensamientos de incertidumbre, en la angustia, se convierten en una tortura de algo que no has pasado y estás completamente derrotado porque la dificultad te lleva a ver la incertidumbre y ver los peores casos para que vivir en ella y quedarte ahí. O sea, tú ves lo más feo de lo que más amas y te va a tronar. Entonces se presenta la prueba y la derrota completamente va a llegar si tú perdiste tu fe, porque te va a golpear donde más te duele. Pero así como Eliseo, podemos estar pegados a Dios, quitando toda parte mala, quitando el miedo con fe, la incertidumbre, quitarla con fe, porque la fe es completamente convencidos de lo que va a pasar. ¿Cómo es la palabra de Dios de poderosa? ¿Tienes miedo? Ven a la casa de Dios, a su presencia, en tu cuarto, híncate de rodillas, pide que abra tus ojos para que puedas ver los mejores y más maravillosos momentos que puedas pasar. Así que las malas enseñanzas de maestros, discipuladores y pastores que has tenido, puedes cambiarlas al tener fe, abrir los ojos y dejar que el mejor de los maestros, el Espíritu Santo, te muestre todo el plan que Dios tiene para ti, que siempre va a ser plan de victoria, planes buenos, donde hay abundancia, donde hay de lo mejor, para estar firme, vencer aun cuando hayamos pecado, vencer aun cuando es imposible, vencer aun cuando ya hiciste algo malo y estás derrotado. Sí, así es, con Dios en la derrota también podemos tener la victoria. Aunque nos hayan enseñado mal y pues ya estamos haciendo regazones, como Isaac, que cayó en su error, podemos tener victoria cuando corregimos toda esta metida de pata con la fe en el poder de Dios. Seguimos serie Mi propósito, estamos viendo la vida de Isaac y vamos al siguiente punto.